Nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y vamos a leer únicamente un versículo. Voy a colocarme el micrófono, se me olvidó. Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a estar meditando en este versículo. Trae una enseñanza, este pasaje trae una enseñanza muy amplia, muy interesante y de mucho, que nos va a servir de mucho a nosotros en nuestro crecimiento y nuestra preocupación por llevar bien el Evangelio. Así que vamos a dividirlo, este pasaje, en dos partes. Esta mañana vamos a ver únicamente el versículo 15 y la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos considerando del 16 al 20. Entonces Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el pasaje anterior, nuestro Señor Jesucristo nos coloca en una situación donde nosotros debemos de tomar decisiones que van a traer consecuencias eternas. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de dos puertas, nos habla de dos caminos y de dos destinos. Él nos dice que el camino ancho conduce a la perdición y que el camino estrecho nos conduce a la vida. No existe, hermanos, un tercer camino. Aquí, como dice, nada más hay de dos. O te vas por el camino estrecho que te lleva a la vida, o vas por el camino ancho que te lleva a la perdición. Y cada ser humano va a transitar por uno de esos dos caminos. A veces se nos hace difícil comentar a la gente sobre estos dos caminos cuando le decimos, es que nada más hay de dos, o perteneces a Dios o perteneces al diablo, no hay otra. Pero a veces se molestan, se sienten mal porque piensan que nosotros les estamos diciendo diabólicos, pero no es eso lo que les estamos diciendo que si no estás de la mano de Dios, que si no vas por el camino de Dios, te estás dejando conducir por Satanás, aunque tú no te des cuenta, porque así dice la Escritura: el que no está conmigo está en contra mía, el que no es de Dios es del diablo. O sea, la Escritura nos habla en numerosos lugares que nada más hay este tipo de caminos. Así que nuestro Señor Jesucristo, al terminar esta enseñanza, nos hace reflexionar en una pregunta inevitable. Si el camino estrecho es el que lleva a la vida y muchos comienzan a seguirlo, entonces ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que las personas comiencen a desviarse de ese camino? Y la respuesta de nuestro Señor nos la da en el versículo 15, porque nos dice que el mayor peligro de un peregrino que va por el camino estrecho no es la persecución desde afuera, sino el engaño que viene de adentro. Parece una paradoja esto, pero para un peregrino, para alguien que comienza a caminar en el camino del Señor, el mayor peligro no está afuera, está dentro. Porque Satanás no solo intenta detener a los creyentes por medio de una oposición, por medio de ataques. Satanás también procura detener a aquellos que comienzan a caminar en el camino estrecho, procura detenerlos, desviarlos con maestros que parecen piadosos, maestros que hablan con lenguajes cristiano, maestros que aparentemente ofrecen un camino mejor para llegar a Cristo. En el libro del Progreso del Peregrino viene un pasaje que nos ilustra perfectamente esto. Seguramente muchos de ustedes ya leyeron el libro del Progreso del Peregrino, y si no, se los recomiendo ampliamente. En este pasaje aparecen dos personajes que son Cristiano y Esperanza. Son dos de los personajes principales
que van caminando hacia la ciudad celestial y van por el camino que el rey les había mandado en el mapa. Les dicen, tomen este camino. Pero en ese momento, cuando entran ellos al camino, se encuentran a un hombre, a un personaje que se le llama lisonjero o adulador. Este hombre no se presenta como un enemigo, al contrario, viene vestido de una manera que engaña a los peregrinos. Es amable, es convincente y les habla con mucha seguridad. Este hombre lisonjero les dice, yo conozco un camino mucho más cómodo, un camino mejor que los va a llevar también a la ciudad celestial. Es un camino mejor que aquel que le señaló el rey. Sin embargo, sus palabras, aun cuando son atractivas, son unas palabras engañosas. Tanto Cristiano como Esperanza lo siguen sin comprobar si los consejos que le estaban ofreciendo iban de acuerdo a lo que el rey les había dado en el mapa. Y llega un momento en que ellos se percatan y descubren que habían abandonado el camino verdadero para meterse por un camino en una red donde únicamente pueden ser librados nuevamente por la misericordia de Dios. Y esta es una ilustración que nos lleva perfectamente a entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo por medio del pasaje que acabamos de leer. Porque los falsos profetas no suelen presentarse como lobos, se visten de ovejas. No llegan diciendo, vengo a engañarlos. Ellos dicen, quiero ayudarlos. Estos falsos profetas no rechazan abiertamente a Cristo, lo mencionan inclusive, pero el problema es que alteran la verdad del Evangelio. No siempre niegan la Biblia y con frecuencia la citan, pero siempre la tuercen para servirse a sus propios intereses. Y es por eso que inmediatamente después de que el Señor nos dice, tomen el camino estrecho, nos habla por cuestión lógica, nos habla el Señor para prevenirnos y nos dice, guárdense de los falsos profetas. Es como si el Señor nos dijera, si desean permanecer en el camino de la vida, deben aprender a reconocer a aquellos que los van a tratar de engañar para apartarlos del verdadero camino. Y esta advertencia, hermanos, hoy más que nunca es muy necesaria para que nosotros podamos ver quiénes son los verdaderos profetas que hablan de parte de Dios. Vivimos rodeados nosotros de voces que afirman hablar en nombre de Dios, como veíamos en el estudio de la mañana, aquellos que engañan. Hoy con las comunicaciones estamos rodeados de predicadores de internet, autores de libros, conferencistas, influencers y líderes carismáticos. Muchos de ellos son muy elocuentes, son populares, famosos, persuasivos. Sin embargo, nuestro Señor nos manda a tener mucho cuidado y mucho discernimiento para descubrir aquellos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. Así que, hermanos, en la predicación de esta mañana vamos a tratar de descubrir que el discernimiento espiritual no se trata de una opción para nosotros, para la iglesia. El discernimiento espiritual es un mandato del Señor. Vamos a tratar, hermanos, de hacer una reseña de cuáles son las características de los falsos profetas para nosotros tener mucho cuidado a quién escuchamos, a quién leemos, a quién vemos. Pero sobre todo, hermanos, vamos a ver que nuestra única seguridad consiste en permanecer cerca de nuestro buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único buen pastor, su voz nunca engaña. Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, su palabra nunca nos va a conducir fuera del camino de la vida. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Nuestro buen Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes,
Señor, a tener discernimiento. No permitas que seamos engañados, Señor, ayúdanos a tener más amor por tu palabra, buscar en ella la verdad y de esa manera estar fortalecidos para poder descubrir aquellos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. Te pedimos, Señor, que nos des paz, que nos quites toda distracción y cualquier preocupación que tengamos para poner esta debida atención a tu bendita palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Este versículo que acabamos de leer se ubica en la sección de advertencias del Sermón del Monte. Jesús acaba de hablar de las dos puertas, acaba de hablar de los dos caminos, el ancho y el angosto, e inmediatamente después de esto introduce la advertencia sobre los falsos profetas. Y la conexión es lógica, hermanos. Porque como les comentaba, la mayor amenaza del desvío no viene de fuera de la persecución, sino de dentro, de líderes engañosos que ofrecen atajos, ofrecen otros caminos, ofrecen falsas seguridades. Para entender mejor este pasaje, vamos a analizar las tres de las palabras que vienen aquí en este versículo que acabamos de leer, que nos vayan a arrojar un poco más de luz sobre lo que vamos a discernir en esta mañana. La palabra que utiliza aquí el Señor como guardaos, así inicia el versículo, guardaos de los falsos profetas. La palabra guardaos es una palabra griega que se encuentra aquí en imperativo. Recuerden, el imperativo se trata de una orden. El guardaos no se trata de una sugerencia. Cuando el Señor dice guardaos, está dándonos una orden, una exhortación fuerte. Y esta palabra en griego significa estar alerta, prestar una atención constante y también mantenerse en guardia. Esta palabra es utilizada también para nombrar a aquellos guardias de las torres en las murallas que siempre tenían que estar vigilantes, no podían despegarse ni un momento porque sabían que si descuidaban su vigilancia podían ser atacados por el enemigo y destruir la ciudad. Así es de que cuando el Señor nos dice guardaos, es como aquellos guardias, estar constantemente vigilante porque hay un peligro muy grave que se nos va a presentar. La palabra falsos profetas viene de dos palabras griegas, una que es pseudo, se escribe con P, pseudo, y la otra es profeta o profetón. Y seguramente nosotros conocemos la palabra pseudo. Es como cuando alguno se hace pasar por abogado para litigar algunos asuntos y no es abogado, ¿cómo se le dice? Pseudo abogado. Un médico que se hace pasar por médico y es un falso es un pseudo médico. Un amigo que no es amigo es un pseudo amigo. Entonces, esa es la palabra que se utiliza aquí. Un profeta, un verdadero profeta es una persona que es enviada por Dios y que siempre va a llevar el mensaje de Dios. Así que en este caso un falso profeta o un pseudoprofeta es un profeta que ni ha sido enviado por Dios y por lo tanto no lleva el mensaje de Dios. Abundan los pseudoprofetas en esta época. Cuando nos habla de lobos rapaces, la palabra rapaces o en griego arpajes se traduce como voraces, como crueles, sanguinarios, saqueadores, extorsionadores. Fíjense las palabras fuertes que se utilizan aquí para designar a esos falsos profetas. Esto describe a alguien que es impulsado por una codicia insaciable, cuyo objetivo final es consumir y destruir en beneficio propio. En el trasfondo cultural e histórico de estas palabras, seguramente el pueblo de Israel, cuando el Señor hace aquella advertencia, ellos ya sabían a lo que se estaba refiriendo, porque los profetas del Antiguo Testamento ya hablaban de esos falsos profetas, ya los conocían como lobos rapaces.
y eran personas que eran consideradas como aquellos lobos que desgarraban a sus presas. En la economía local de los judíos de esa época conocían también lo que eran los pastores. ¿Por qué? Porque se dedicaban mucho al pastoreo. Así que ellos sabían lo peligroso que podía ser un lobo que entrara en el rebaño. Podía destruir fácilmente a las ovejas. Esos eran lo que ellos conocían cuando el Señor les está hablando. Y de hecho, hermanos, cuando el Señor dice vestidos de oveja, no se refiere a un lobo que quiera disfrazarse de oveja. ¿Han visto aquellas ilustraciones que salen mucho en las redes sociales, donde se ve un lobo que trae un disfraz de oveja y muchas ovejitas ahí? Bueno, pues no se refiere a eso. No se refiere a alguien que quiere disfrazarse para aparentar oveja. El vestirse de oveja se refiere a aquellos pastores reales, pastores de ovejas, que se vestían con las pieles de las ovejas. Lógicamente ellos se vestían con esas pieles porque pues se disponían de ellas. Entonces alguien que es vestido de oveja, de acuerdo a esta enseñanza, no es alguien que se disfraza para parecer una oveja como el rebaño. Es un lobo que se hace pasar por el pastor de las ovejas. Se pone ropa de oveja, no se disfraza de oveja, se pone ropa de oveja. Con esto, hermanos, nos podemos dar cuenta del peligro que acarrea un lobo vestido de oveja, porque no trata de hacerse como las ovejas, trata de guiar a las ovejas hacia lugares peligrosos. Es un concepto entonces que se refiere a un pastor, no a una oveja. Y en este sentido, lo que representa este personaje es, en el lenguaje religioso, es un falso profeta que no aparenta ser un hereje. Él no quiere aparentar ser un hereje. Él lo que adopta las costumbres y la forma de hablar de la comunidad. El lobo rapaz no busca cuidar a las ovejas. El lobo rapaz busca alimentarse de ellas. Los falsos profetas motivan a la fe a las personas, pero lo hacen para su propio beneficio, su beneficio económico, su poder, su ego, pero siempre van a buscar destrozar a las ovejas, las llevan a destruirlas. Así que con esto, hermanos, vamos a tratar de identificar quiénes son o cómo actúan los falsos profetas. Ya vimos que un profeta es un profeta enviado por el Señor, y como nos decía en la mañana en el estudio, nos decía el maestro en el estudio, decía, un profeta no se trata únicamente de aquel que predice el futuro, sino que un profeta es aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios. Una persona que está en un púlpito y está hablando la verdadera palabra de Dios, está dando profecía. No tiene que estar hablando acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Así que se le llama profeta a todo aquel que habla de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nuestro Señor inicia esta parte del sermón dándonos una advertencia de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que debemos de recordar, entonces, hermanos, es que nosotros, ante esta advertencia, cuando el Señor nos da esta advertencia, es que nosotros estamos parados en el umbral de la puerta estrecha. Nosotros vamos a entrar por esa puerta estrecha y vamos a conducirnos por el camino estrecho. En ese momento es cuando el Señor Jesucristo nos da la exhortación y estamos pensando en qué debemos hacer. Ya a estas alturas hay que tener cuidado en el peligro de escuchar a los falsos profetas. Usted viene a los caminos del Señor, entrega su corazón a Cristo, se para en el camino estrecho, deja atrás el camino ancho que lo lleva a la perdición, se para en el camino estrecho, y en ese momento usted debe de tener mucho cuidado de escuchar a los falsos profetas. Porque los falsos profetas siempre están ahí, abundan, hermanos. Siempre están presentes y siempre van a estar presentes
en el umbral de la puerta estrecha. Ese es su lugar favorito. Porque si tú empiezas a escucharlos, estás perdido completamente. Porque el falso profeta no va a dejar que tú entres por la puerta estrecha. No va a dejar que andes por el camino angosto. Ellos van a tratar de disuadirte para que no escuches lo que te dice el Señor. Por lo tanto, el peligro siempre existe con los falsos profetas que presentan una tentación muy sutil, muy atrayente. Así que debemos de preguntarnos entonces nosotros, hermanos, ¿qué son estos falsos profetas? ¿Quiénes son y cómo los vamos a reconocer? Y aunque la pregunta parece ser muy sencilla de responder, no lo es, sobre todo porque el falso profeta es alguien que viene a nosotros como vestido de oveja, trae la apariencia de un buen pastor, y al principio él parece que tiene todo lo que debe de tener un buen pastor. Todo lo que se debería de desear de un buen pastor lo trae este lobo vestido de oveja. Es agradable, es placentero, es carismático. Parece ser un buen cristiano y parece decir lo que se debe de decir. Él no se trata de un hereje abierto, no dice herejías abiertas porque sabe que lo van a descubrir. Sabe que sería detectado inmediatamente por cualquier cristiano. La enseñanza de este falso profeta está muy bien, aparentemente. Utiliza muchos términos que cualquier maestro cristiano verdadero debería de decir y debería de emplear. Él habla acerca de Dios, habla acerca de Jesucristo, de la cruz. Enfatiza mucho el amor de Dios, más que todos los atributos de Dios. El amor de Dios lo enfatiza para deleitar los oídos de sus oyentes. Parece decir todo lo que cualquier cristiano debería de decir. Obviamente lleva una vestimenta de oveja y la forma de ser, su forma de vivir, aparenta también que armoniza con todo lo que él dice. Es por eso que nadie sospecha de él, nadie se da cuenta de que hay algo malo en él. No hay nada que atraiga la atención del cristiano de una manera que lo haga ponerse alerta. Nada de él despierta sospecha. Entonces, ¿qué hay lo que hace que esta persona, que aparentemente es un buen cristiano, habla como cristiano y hace todo lo del cristiano, qué lo hace que sea una persona mala? Y la respuesta es que el falso profeta pretende entrar al rebaño, aprovecharse del rebaño, destruirlo y llevarlo a que caminen por el camino espacioso. El falso profeta es un profeta que no tiene un camino estrecho ni una puerta estrecha en su evangelio. No hay nada en lo que él diga que pueda ofender al hombre natural, al hombre carnal, al hombre mundano, porque él agrada a todos. Él va con vestido de oveja, es atractivo, es agradable a la vista, presenta un evangelio muy confortador, muy agradable, que te va a llevar siempre a sentir que únicamente el único atributo de Dios para ti es su amor, no los demás atributos. Agrada a todo el mundo habla bien de él. Jamás lo persiguen por su enseñanza, ni lo critican con rigor, porque a todo mundo le agrada. Tanto los liberales como los fundamentalistas lo alaban los evangélicos. Todo el mundo alaba a esta clase de personaje, porque él se hace de todos para agradar a todos. Pero en sus acciones no se encuentra la puerta estrecha, hermanos. En su mensaje no está el camino angosto, sino un camino amplio, un camino cómodo para llegar a la vida, supuestamente te lleva a la vida. En todo lo que predica no hay tropiezo en la cruz. Los falsos profetas llevan una actitud, una intención venenosa, porque toda su enseñanza
es falsedad, es una mentira disfrazada, por medio de la cual enseñan una falsa doctrina, presentan un falso evangelio, ofrecen un falso Cristo y distorsionan las Escrituras. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, habla extensamente sobre ello. Todo un capítulo se los dedica a los falsos profetas. En los versículos 1 y 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, inicia diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El falso profeta siempre es un predicador muy consolador. Jamás perturba a sus oyentes y nunca los hace sentirse incómodos. El oyente continúa como está, así como llegó, así se va, porque todo está bien. No hay de qué preocuparse de la puerta estrecha ni del camino angosto, ni mucho menos de alguna doctrina bíblica esencial para el conocimiento y la salvación de todo aquel que escucha. El falso profeta no le gusta la predicación doctrinal, porque incomoda a los que lo oyen. En sus predicaciones siempre habla de forma muy vaga y ligera los temas bíblicos. Siempre predica del amor de Dios, pero jamás predica de la santidad y de la justicia de Dios. Él nunca hace temblar a nadie cuando habla de ese ser santo y justo con el que todos nos vamos a enfrentar. Porque tenemos que enfrentarnos con la justicia de Dios, hermanos, antes de enfrentarnos con el amor de Dios. Tenemos que conocer todos los atributos de Dios para nosotros poder recibir de las bendiciones y de los beneficios de aquellos atributos que nos traen consuelo, que nos traen amor. Otra doctrina que el falso profeta no enfatiza nunca es la del juicio final y el destino eterno de los condenados. En estos últimos 50 o 60 años no se ha predicado mucho acerca del juicio final, y mucho menos del infierno y de la destrucción eterna de los malvados. ¿Cómo va a predicar eso el falso profeta a los oyentes cuando lo único que trata él es entretenerlos y tenerlos contentos y tenerlos felices de que el camino por el que van está bien, no pasa nada, no hay un juicio, no hay un infierno? Dios es amor, Dios te quiere tal como eres, sigue así como vas, no hay ningún problema. La enseñanza del falso profeta tampoco subraya la condición radicalmente pecaminosa del hombre y la incapacidad total que tiene el hombre para llegar por él mismo a la salvación. Por el contrario, el falso profeta les habla de la bondad de su corazón y les dice: tú tienes la capacidad de llegar a Dios por tu propio albedrío. Acércate, tú puedes, ve a Dios, cuando la Escritura claramente nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no buscamos a Dios porque estamos impedidos de acercarnos a Él por nuestra condición de pecado. Eso incomoda a los oyentes. Una predicación así en cualquier iglesia va a hacer que los oyentes, muchos de ellos, se revuelvan en sus asientos y digan: esto está predicando algo que a mí no me gusta. Y muchos se van a levantar y se van a ir. Y van a buscar iglesias donde les rasquen el oído, como dice la Escritura, porque tienen comezón de oír únicamente lo que ellos quieren. Al falso profeta no le gusta hablar acerca del pecado. Y cuando lo hace únicamente habla de pecados específicos, pecados individuales.
Habla acerca de pecados muy escandalosos que muchas veces incluso ellos mismos los hacen ver como si no fueran pecados. No les habla acerca de su naturaleza caída, ni dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No dice que el hombre está perdido, que el hombre está completamente depravado. El falso profeta sí habla acerca de Jesús. Incluso se complace cuando habla acerca de la cruz y de la muerte de Cristo. Pero lo hace bajo su propia visión. Le ha quitado todo el efecto dramático que tiene la cruz, todo el efecto del tropiezo que es la cruz para aquel pecador. Él habla de la cruz, habla de Cristo, pero ha hecho de eso una historia muy bonita, una historia romántica, una historia maravillosa, una historia sentimental. Y esto lo hace para no hacer sentir mal al mundo, porque al mundo no le interesa otra cosa. Al mundo no le interesa saber que Cristo murió por sus pecados, que Dios hizo un pacto eterno con su Hijo para que viniera a morir en la cruz por causa de nosotros, de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, por supuesto. Al mundo no le interesa, no quiere saber nada de eso. No habla de que fue solo porque Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados en la cruz, que Dios puede ser justo a la vez y el que justifica a aquel que es de la fe en Jesús. Porque hablar simplemente acerca de Cristo y de la cruz no basta. La exposición de la doctrina bíblica de la expiación y sustitución por parte de Cristo es una forma de probar a un falso profeta. El falso profeta tampoco enfatiza el arrepentimiento en un sentido real. Él presenta una forma de salvación muy ancha, muy cómoda. Presenta un camino muy espacioso para conducir al cielo. No hay de qué preocuparnos, dice el falso profeta, por nuestro pecado. No hay que tomar en conciencia la negrura y la maldad de nuestro propio corazón. Usted simplemente decídase por entregar su corazón a Cristo y unirse a la multitud. Haga una oración nada más. No se arrepienta. ¿De qué se tiene que arrepentir? Cristo ya pagó por usted, sí es cierto. Pero usted tiene que venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero ellos dicen, no, únicamente tú haz una oración para recibir a Cristo, únete a la multitud y tu nombre ya está escrito allá en el libro de la vida. Pero eso es llevar a las personas hacia un camino equivocado. El evangelio que predican los falsos profetas hoy en día es muy distinto al que predicaban, aquel evangelio que predicaban los puritanos. Aquel evangelio que se predicaba conducía al temor del juicio de Dios, conducía a la angustia del alma, conducía al dolor, al llanto, por aquella vida de pecado que se estaba llevando. Estos hombres de Dios duraban semanas, duraban meses arrepintiéndose de su pecado y clamaban y lloraban. Sin embargo, hoy en día parece que no hay posibilidad de que esto ocurra. Arrepentirse de su pecado es saber que nosotros nos encontramos viviendo separados de Dios y que lloramos por aquella situación, porque lo único que merecemos si no nos arrepentimos es la ira y el castigo de Dios. Y va uno camino al infierno. Pero eso les disgusta mucho escuchar a los oyentes. Y a los falsos profetas les gusta predicar que hay caminos mejores para ellos. Ellos dicen, todo está bien, lo único que tienes que hacer es venir a Cristo. Sigue a Jesús, hazte cristiano. Pero sigue igual, no te preocupes, no hay nada porque de qué te tienes que preocupar. El falso profeta no enfatiza la necesidad absoluta de entrar por la puerta estrecha y andar el camino angosto.
Jamás nos va a decir un falso profeta que nosotros tenemos que practicar el sermón del monte, no únicamente escucharlo. Y eso es vital, hermanos, porque si nosotros escuchamos sin practicar el sermón del monte, estamos condenados. Venimos a la iglesia y nos deleitamos seguramente en escuchar todas aquellas cosas tan maravillosas que nos dice la Escritura, pero si nada más queda en nuestro oído, en nuestro entendimiento, aun cuando nosotros sepamos mucho de buena teología, tengamos mucho conocimiento de la Escritura, si nosotros no somos practicantes de aquello que Dios nos demanda, es que no hemos entendido lo que es la palabra de Dios, no hemos entendido lo que es realmente la salvación. No nos va a salvar, hermanos, porque vengamos a la iglesia, ni porque sirvamos en ella, ni porque tengamos devocionales, ni porque demos ofrenda. Eso no nos va a salvar. Nos va a salvar el que nosotros realmente sigamos a Cristo. La enseñanza falsa no se interesa por la verdadera santidad, por la santidad bíblica. Los falsos maestros sostienen una idea de la santidad parecida a la que tenían los fariseos. Únicamente lo que ellos hacían era bueno. Si ellos hacían una cosa pero no hacían otra, para ellos era santidad, porque ellos eran los que determinaban. Hay pecados que nosotros practicamos y que se nos hacen pequeños en comparación de los pecados que vemos en otras personas. Nos hacemos como aquel que tiene una viga en su ojo y quiere sacar la paja del ojo ajeno. Nos escandalizamos cuando vemos a alguien que hace algo y sin embargo nosotros estamos llenos de egoísmo, estamos llenos de maldad en nuestro corazón. La santidad muchas veces nosotros la confundimos con hacer una o dos cositas y ya estamos en la santidad. Ya no pensamos en aquella palabra que dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de las cosas y la vanagloria de la vida. Y hermanos, déjenme decirles algo, la vanagloria de la vida es una de las mayores maldiciones en la iglesia cristiana. Porque nos amamos más nosotros que a nuestros hermanos. Buscamos siempre nada más agradarnos nosotros más que tratar de agradar a los hermanos. Es un peligro a la vanagloria de la vida para una vida de iglesia. A los falsos profetas no les gusta tampoco el proceso del autoexamen y la mortificación del pecado. Ellos quieren una vida fácil, una vida cristiana fácil. Ellos no conocen el sentir de Pablo cuando dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. No saben nada acerca de pelear la buena batalla de la fe. Ellos no saben qué quiere decir Pablo cuando afirma que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos no entienden esto, no entienden de revestirse con la armadura de Dios porque ellos no han visto el problema. No se enfocan en los problemas del alma. Para ellos todo es tan fácil, todo ellos caminar únicamente, ellos proclaman siempre que ellos son bendecidos, que son hijos de Dios y que también ustedes pueden ser hijos de Dios, pero únicamente de la manera en que ellos lo dicen. Y esto lo que hace, hermanos, es convertir a la iglesia actual en una iglesia débil, en una iglesia ineficiente. Y todo esto se debe al tipo de predicaciones que se ha introducido desde el siglo pasado en las iglesias. Son muy pocas las iglesias donde se predica acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca del infierno. Ahora lo que hacen ya son predicaciones moralistas. Toman ilustraciones de literatura y de poesía para hacerla más atractivo, pero menos confrontadora con la audiencia mundana y carnal. Y este es el problema, hermanos, que los falsos profetas siguen hablando de Dios.
Sigan hablando de Jesús, sigan hablando de la muerte en la cruz. No se presentan ellos como herejes, pero no mencionan las cosas que son esenciales para la salvación. Ofrecen un mensaje vago que no molesta a nadie. Ellos son siempre modernos, siempre son agradables, están al día en todo. Agradan al paladar popular. ¿Y cuál es el resultado de esto? Iglesias débiles espiritualmente y cristianos mediocres. Concluyo con esto, hermanos. En este pasaje, Jesús nos da una advertencia solemne. No todo el que habla en nombre de Dios pertenece a Dios. La iglesia debe de discernir, debe de vigilar, debe de ver que toda la enseñanza que se da sea a la luz de las Escrituras. Sin embargo, hermanos, el propósito de este pasaje no es producir una actitud de sospecha permanente, sino un discernimiento que nos da únicamente la lectura constante de la palabra de Dios, la oración, el estar siempre meditando en todo aquello en lo cual Dios nos ha mandado. Pero sobre todas las cosas nos enseña a tener una profunda confianza en el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo lleno de voces diferentes, como decían en la mañana, un mundo de verdad relativa. El mundo no quiere saber de verdades absolutas. El mundo dice mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad, y eso les gusta y eso les conviene. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Cristo sigue llamando a sus ovejas y ellas conocen su voz. No nos dejemos ir por el encanto de aquellos pastores falsos vestidos de ovejas. Pero por eso nuestra seguridad no está en nuestra capacidad de detectar cada error, sino en permanecer cerca del pastor que nunca engaña. Permanecer cerca del pastor que nunca abandona y que nunca pierde a aquellos a los que el Padre le ha dado. Que esta predicación, hermanos, nos ayude a tener discernimiento para rechazar toda falta de enseñanza y valor para hacerlo, valor para entrar por el camino angosto. Es difícil, no es fácil. Se necesita abandonar todas las cosas del mundo, todas las cosas atrayentes que el mundo nos da, es difícil abandonarlas. Pero debemos de tener esa plena convicción de que eso nos va a llevar a una pérdida total de nuestra alma. De que hay algo más valioso que todo ello. Todo lo que el mundo nos ofrezca no tiene ningún valor comparable al valor eterno que es la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos, vamos a examinarnos nosotros mismos para que Dios nos dé gracia para seguir unidos al verdadero pastor, a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, en esta mañana, y cuán agradecidos estamos, Señor, de que nos hayas llamado al conocimiento de tu verdad. Pero aún así, Señor, estamos en un mundo difícil. Estamos en peligro constante y por eso tú nos ordenas que nos guardemos, que estemos vigilantes ante aquellos que el enemigo trata de poner en nuestro camino para desviarnos. Ayúdanos a ser firmes, fuertes en la fe y a una costa, Señor, de sufrimientos, entrar en esa puerta estrecha y ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Pedimos por aquellos que aún no han conocido ese camino, que aún no han entregado su corazón a ti, que los motive, Señor. No sabemos si hay otra oportunidad para ellos. Quizá muchos, Señor, de los que estén escuchando, nos estén viendo,
puedan decir, yo estoy por un camino correcto, y se dejen guiar por falsos maestros. Ayúdalas a tener discernimiento también, Señor, y que puedan encontrar realmente el camino verdadero que los lleve a ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro glorioso y amado Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Tenemos nuestro convivio, ya saben, como siempre, parte de nuestro servicio. Vamos a cantar.